De esta manera, y como todos sabemos que tuvimos una entrada un poquito fuera de tiempo, vamos a pedirle una comprensión al auditorio para que sigamos en la sala con el desarrollo del foro. El refrigerio nos los van a hacer pasar, de tal manera que podamos dar entrada al segundo panel, también en consideración a que nuestros panelistas tienen que tomar vuelo, y si no entramos de esta manera, pues vamos a perder la oportunidad de escuchar a funcionarios del Gobierno Nacional que han hecho un esfuerzo grande, vienen desde Bogotá y pues la verdad estamos todos muy expectantes de su intervención. Entonces, con esto damos inicio al segundo panel. Al segundo panel del día, que hemos llamado Justicia Social, Ambiental y de Género para el fortalecimiento productivo de los territorios del Caribe colombiano. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Andrés Vitar Arrázola, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Le pedimos que vaya subiendo a la tarima. Al doctor Luis Álvaro Pardo Becerra, presidente de la Agencia Nacional de Minería. Al doctor Camilo Prieto Valderrama, consultor del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en Asuntos Ambientales. Al doctor Carlos Crisman Corena, gerente de Relaciones Corporativas de Sentia. Al doctor Jaime Torrado Casadiegos, director nacional del Servicio de Aprendizaje. Este panel tengo el privilegio de moderarlo yo. Entonces, pues me quedo aquí de una vez en la tarima. Como en todas las intervenciones, le pido al auditorio que recibamos a nuestros panelistas con un fuerte abrazo caribeño. Bueno, creo que me rodaron la silla, pero entonces seguimos avanzando. No. Ah, era que no la había visto, pensé que no la habían subido. No. Desde allá no se veía. Mira acá, que nosotros nos habíamos pensamos que vamos a hablar de la así que yo no la vi. Bueno, entonces, rompiendo. ¿Aló? Bueno, entonces rompiendo aquí el hielo, nuevamente la bienvenida a todos. Este es un panel pues que sigue en la misma línea de los temas que venimos hablando, un poco más técnico, precisamente por los sectores y por los temas pues que se van a abordar. Un auditorio bastante juicioso, he visto ahí pendientes de todos los anuncios y pues esperamos cumpla todas las expectativas. Vamos a arrancar con quien está jugando de local. Bueno, están dos, pero dándole la palabra a Jaime Torrado, director de el SENA aquí en Bolívar, una entidad que todos sabemos a lo largo de toda la historia y de todos los gobiernos, la importancia, el rol tan importante que tiene en las comunidades, en la sociedad civil. Queremos que Jaime en esta ocasión, ya pues de cara a un nuevo gobierno, que es el objetivo principal de este foro, la mirada de este nuevo gobierno, 100 días ya que dan referencia a en dónde estamos y hacia dónde vamos. Queremos que tú, Jaime, en este momento nos cuentes desde la entidad que representas, a propósito del nombre de nuestro panel, precisamente cómo se traduce esto de justicia social, ambiental y de género dentro de todos esos programas que ustedes manejan. Bienvenido, Jaime. Bueno, Fanny, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo aquí a los compañeros de panel, al Universal también por la invitación. Bueno, para empezar con esta pregunta, decirles pues que desde el SENA, que es una entidad líder en Colombia en la formación para el trabajo, entendemos la justicia social como la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y en ese sentido, el SENA ha venido en estos años, 65 años ya, haciendo unas transformaciones en el territorio y generando oportunidades.
nosotros hemos dicho que ya el SENA lo conocía mucha gente como la Universidad de los Pobres. Y nosotros decimos, no, esa no es la Universidad de los Pobres, es la Universidad de las Oportunidades. Entonces, en ese sentido, creo que queremos cambiar esa imagen, ese imaginario que hay en las personas de que el SENA es la última oportunidad para poder acceder a algún proceso de formación, sino que es la primera, por lo que ustedes conocen y con seguridad pues ahora les voy a tratar de explicar un poco. Y entonces en ese escenario de igualdad de oportunidades nosotros creemos, hemos venido trabajando en el sentido de que el SENA, para que la comunidad, la población en el territorio, en los corregimientos, en los municipios, en las veredas, esas comunidades que viven allá tengan la posibilidad de un acceso a la formación de calidad como la del SENA y de manera gratuita, hay que acercar el SENA a las comunidades. ¿Por qué? Porque es muy difícil en un territorio especialmente como el bolivarense, por todas las dificultades de conectividad que hay, que un joven o una persona del sur del departamento de Bolívar, Pinillos, Tiquicio, San Pablo, San Martín de Loba, allá en las Lobas, pueda llegar a Cartagena, a un centro urbano, a una sede del SENA, o a otra institución educativa para no limitarme solamente al SENA, porque hay muchas dificultades económicas para que ese joven y esa persona llegue a Cartagena a tener esa oportunidad. Y eso conlleva otro problema inherente a eso, y es que al tratar de que ese joven llegue al centro urbano, a un centro de formación del SENA, que hoy los tenemos altamente concentrados en la parte urbana, estamos generando un desarraigo también del territorio de esas personas. Muchas de esas personas que vienen hoy a los centros urbanos, ya sea Cartagena, Barranquilla u otro centro urbano, a educarse y a formarse, difícilmente regresa al territorio a aportarle esos conocimientos, esa experiencia al territorio. Entonces, ¿qué estamos pensando y qué estamos haciendo? Porque ya pasamos de lo que queremos hacer a lo que estamos haciendo. Entonces hemos venido trabajando en una descentralización del SENA, y es que queremos que el SENA vaya al territorio. Y estamos ya trabajando en alianza con la Gobernación de Bolívar un proyecto de descentralización, de construcción de unas 10 sedes en diferentes municipios del departamento. Desde el norte, que es Calamar, con un gran potencial, pasando por los Montes de María en Zambrano, pasando por María la Baja, un punto de vocación agrícola y dispensa agrícola, pasando por un sector muy complicado como San Martín de Loba, en las Lobas, que muchos conocen, pasando por Santa Rosa del Sur y Cantagallo, que es la parte más sur del departamento, en donde hoy las oportunidades de acceso a educación y a formación son muy limitadas. Entonces, en eso estamos trabajando, ya iniciamos este proceso con este proyecto, con la construcción de la primera sede en el municipio de Magangué, que hoy se está construyendo, llevamos un 60% de avance, con un aporte importante de la Gobernación de Bolívar, de la Alcaldía de Magangué y del SENA, que va a operar esta sede por muchos años. Y ahí en ese centro de Magangué, que va a ser el primero de 10, y aquí pues nos alineamos un poco con la política del gobierno nacional, cuando el presidente Petro anunció a los alcaldes y a los gobernadores: búsquenme sitios, lotes donde construir universidades. Pues le queremos decir, y alineándonos con esa intención de esa política del gobierno, que el SENA está preparada para poder también construir estas sedes en diferentes territorios para que la entidad se acerque a la comunidad y de esta manera generar esas oportunidades allá en el territorio, que las personas se formen ahí, no tengan que desplazarse a los centros urbanos, y de esta manera también estamos generando un arraigo en la comunidad para que se queden en su territorio. Eso es lo que estamos haciendo en materia de formación, pero también eso lo queremos hacer en temas de emprendimiento. Queremos llevar el emprendimiento como una alternativa a esas comunidades, generando unidades productivas, financiándole esos proyectos productivos a esas comunidades para que realmente se logre la justicia social. Y por supuesto eso tiene que ir también del lado de la justicia
ambiental y de la justicia de género. Nosotros tenemos unas rutas de acceso muy importantes y en este momento el 54% de nuestra población de aprendices es de mujeres, de tal manera que estamos logrando que ingresen al SENA pues una muy buena cantidad de mujeres, equilibrando, digamos, esas oportunidades para los jóvenes y para la comunidad general del departamento de Bolívar. Entonces, para nosotros es justicia social, es llevar esas oportunidades de acceso al territorio para formación, para que los jóvenes y la comunidad no tenga que irse de su territorio, sino que lo haga ahí mismo y le aporte a su territorio inmediatamente. Muchísimas gracias, Jaime. Aprovecha que tienes a tu lado al presidente de la Agencia Nacional de Minerías para anunciarle también de los centros de formación minera en los que vienen trabajando también muy de la mano y que ya podremos también conversar de eso. Continuamos con Andrés Vitar, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También me gustaría que antes de la pregunta nos pudieses hacer un recuento para todos los que posiblemente no sepan qué es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nosotros pues desde este panel de justicia social, ambiental y de género, debemos seguir reconociendo que la seguridad energética juega un papel bien importante, ha venido siéndolo así y en este gobierno sigue siendo una premisa para pues todo lo que de aquí en adelante vamos a seguir realizando. Y el Caribe, la región Caribe, juega por supuesto un papel muy importante frente a sus potencialidades, a sus reservas, a sus ya ejercicios de producción que actualmente encuentra. Es decir, seguimos trabajando fuertemente por una transición energética, ahora pues con unos direccionamientos mucho más fuertes en materia social, en materia ambiental, unas narrativas, unos discursos y seguramente unos lineamientos que hacen que todo lo que estemos haciendo en materia de transición definitivamente tenga también un impacto hacia las comunidades. Entonces, desde esta perspectiva, y siendo el sector de hidrocarburos uno de los determinantes en la estabilidad fiscal y de la balanza comercial del país, nosotros quisiéramos saber cuál es la mirada del sector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que usted representa frente a todas estas perspectivas y nuevas narrativas del gobierno nacional. Muy buenas tardes para todos. Fanny, mil gracias por la invitación, al Universal también por este foro, propiciar discusiones que son muy importantes para el país. Fanny decía, por favor, Andrés, explíquele al auditorio qué es la Agencia de Hidrocarburos. Y lo voy a explicar de forma muy sencilla. Antes del 2003, quien fungía como administrador del recurso hidrocarburífero de la nación era directamente una de las empresas más queridas de Colombia, que es la empresa de la iguana, que es Ecopetrol. Después del 2003 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos precisamente con el propósito de fungir como administrador y de traer mayor inversión a Colombia. De ahí, desde el 2003 en adelante, lo que hemos visto es un crecimiento exponencial de inversionistas en el sector de hidrocarburos en Colombia, y eso fue a raíz de una decisión que se tomó en ese momento, que fue sacar y escindir las funciones que tenía Ecopetrol como administrador y crear una agencia independiente del gobierno encargada de hacer esa administración. Ahora, cuando Fanny me pregunta cuál es la visión que tenemos nosotros desde el gobierno nacional sobre la transición, yo quisiera empezar con una cifra, y es la siguiente. En el 2010, Alemania tomó la decisión de pasarse a las energías renovables. Tenía 8% de su matriz con energías renovables y el resto era únicamente energías convencionales. Del 2010 al 2021, Alemania ha invertido 220 billones de euros y hoy las cifras dicen que Alemania tiene 46% de su matriz en renovables. ¿Por qué les doy esta cifra? Porque hacer la transición energética, como la palabra lo indica, no es simplemente apagar el switch de los hidrocarburos y prender el switch de las renovables. ¿Esto qué implica?
que en Colombia tenemos que pensar en una transición justa y responsable con el país. Hoy en día tenemos 219 contratos que están en la etapa de exploración. Tenemos un país que clama porque Colombia deje de depender de los hidrocarburos, pero tenemos un país altamente dependiente de los hidrocarburos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Agencia de Hidrocarburos en conjunto con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación? Una mesa técnica para determinar y calibrar cuántos años más requerimos de hidrocarburos en materia macroeconómica y cuánto necesitamos para garantizar nuestra soberanía y nuestra seguridad energética. De esos 219 contratos, tenemos más de 70 contratos que están hoy en etapa preliminar, es decir, están a puertas de efectuar sus procesos exploratorios para determinar si hay petróleo o gas, y lo que estamos haciendo nosotros es ir al territorio. Vamos directamente con la operadora, con el alcalde, con el gobernador, nos reunimos con las juntas de acción comunal y le contamos a la gente en territorio lo que implica un proyecto de hidrocarburos en el territorio. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un tema antes de que se perfore por primera vez un pozo, y es algo que se denomina la ficha socioambiental. Esa ficha socioambiental se construye en línea con las corporaciones autónomas regionales, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y directamente con las gobernaciones y los municipios. Esa ficha es la hoja de ruta a través de la cual los distintos operadores determinan en el área específica que les fue asignada si se pueden o no hacer proyectos de hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y trabajando desde el Gobierno Nacional? Sabemos que los hidrocarburos son y seguirán siendo importantes mientras efectuamos la transición. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros desde el gobierno colombiano para hacer que esos proyectos de hidrocarburos sean más amigables con el medio ambiente? A partir del próximo año, todas las operadoras del país tienen que reportarle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos el monto de emisiones de gases de efecto invernadero que están emitiendo en cada una de sus operaciones. ¿Para qué? Para que haya una reducción a 2030 de por lo menos el 30% de esas emisiones. Entonces, esa es una. Dos, fortalecimiento de las entidades que tienen que ver con las líneas de base socioambiental para poder efectuar esos proyectos. Para eso hemos destinado para los próximos 4 años 40.000 millones de pesos cada año, con el propósito de fortalecer a las corporaciones autónomas regionales, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y poder seguir garantizando la seguridad energética que requiere Colombia, pero a la vez empezar a reducir las emisiones de carbono que tienen las distintas operadoras del país. Hoy todas las operadoras del país tienen parques solares, están incorporando dentro de sus distintas operaciones parques solares para disminuir las emisiones. Tercera característica. Y por último, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y ya lo hablamos hoy con el doctor Jorge Iván González del Departamento Nacional de Planeación, ya estamos mirando, porque desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos que montarnos en el bus de la transición energética. Y montarnos en ese bus de la transición energética implica que a la agencia hay que darle unas funciones nuevas. Estamos mirando si eso lo vamos a incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo para poder empezar a meternos en todo lo que tiene que ver con las energías renovables. ¿Qué es lo importante? Los hidrocarburos tienen que financiar la transición y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos existe el capital humano, el capital técnico y el capital y el presupuesto necesario para llevar a cabo esa transición. Una transición responsable y justa con todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Vitari. Recibimos en modo positivo esto, no solo por la presentación de lo que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino de alguna forma estos anuncios que nos hace desde donde, cómo la entidad
va a fortalecer sus funciones, tiene como propuesta fortalecer sus funciones precisamente para que esa transición cobre sentido desde una migración, desde unos procesos que tienen que ir llevándonos hacia una generación de energías limpias y que qué mejor que desde la entidad que usted representa pueda tener esas capacidades para avanzar en esos temas. Tenemos como invitado al doctor Camilo Prieto, una persona que me gustaría que él mismo nos comentara de su trayectoria, además pues por lo interesante que ha sido y todo su activismo también en materia ambiental, y que desde esa perspectiva como activista, consultor, activista pues en el buen sentido, con orgullo, porque pues cuando uno tiene una pasión y una idea y la defiende y la promueve y mantiene una línea, son temas que son importantes de mencionar desde el punto de vista positivo, desde toda esa mirada ambiental. Y a propósito de las intervenciones del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aquí que está representada también pues la Agencia Nacional Minera, donde pues la actividad del sector es importante, pero representa pues también unos impactos ambientales que tienen que asumirse con responsabilidad y también pues con un discurso en equilibrio con lo que representa cada arista. Entonces quisiéramos que nos contaras un poquito de ti y desde esta perspectiva tú nos dijeras exactamente desde la narrativa de este gobierno qué significa justicia ambiental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, y por la invitación también para discutir sobre un problema que a mí me parece que está por solucionarse, pero es un problema que vale la pena pensar. Yo empiezo mi exploración de este problema como médico, porque mi formación de pregrado es esa. Y empiezo mi exploración desde una pregunta. Cuando hice el rural en Tocaima, Cundinamarca, en el año 2000, mi consultorio, cuando hacía las brigadas, la ventana daba hacia el río Bogotá. Y siempre que hacía consulta veía niños jugar con la espuma del río. Y me hice una pregunta que aún no encuentro respuesta. Y es cómo hago para que los niños dejen de jugar con esa espuma. Ustedes seguro nunca han escuchado eso porque normalmente las poblaciones vulnerables donde ocurren este tipo de sucesos son asfixiadas por el silencio. Tal vez en ciudades con un poco más de empuje económico como Mosquera, ustedes recuerdan que hace unos meses hubo noticias sobre espuma tóxica. ¿Lo recuerdan? Pues bien, eso es año 2001. Y cuando uno se aproxima a la idea de justicia ambiental, empieza a ver, mira, Fanny, el desarrollo que ha tenido. Desde los años 60 se empieza a pensar como un problema relacionado con el uso de la naturaleza. ¿Por qué las corporaciones y ciertos sectores de la economía pueden usar la tierra y por qué el resto de la gente no? O pueden usar los recursos unos y otros no, porque unos tenían más derechos que otros. Entonces, ese es el surgimiento de la discusión en los años 60, de la discusión sobre justicia ambiental. ¿Cómo ha evolucionado? Por dos elementos que quiero compartirles. El primero, por el incremento de datos que nos provee la ciencia actualmente, ya les explico de qué manera, y otro asunto clave que tiene que ver con transparencia de la información. Datos que nos provee la ciencia. Hoy podemos saber cuántas emisiones acumuladas tiene Estados Unidos, cuántas tiene China, cuántas tienen los ingleses, y podemos saber hoy, en este auditorio, en cualquier parte del mundo, que Inglaterra y Estados Unidos llevan generando emisiones acumuladas desde hace más de 200 años porque el CO2 atmosférico pervive en su ciclo en la atmósfera durante 200 años. Justicia ambiental implica pensar que hay unos pasivos ambientales que han ido construyendo las naciones que deben ser equilibrados en el momento de tomar decisiones. Por eso uno de los puntos más importantes de la COP27 es la creación del Fondo para justamente compensación de daños. ¿Qué es justicia ambiental entonces? Tener en cuenta esos datos y adicionalmente buscar hacerlos cada vez más transparentes a las personas. Por ejemplo, si ustedes hoy aquí cualquiera quisiera entrar a la Red Mundial de Calidad de Aire y saber qué calidad de aire está respirando Cartagena, no vamos a saberlo. Solamente lo pueden saber Bogotá y Cali en tiempo real, perdón, Bogotá y Medellín en tiempo real. De resto, Cali a veces, pero el resto de las ciudades no. Eso es, por ponerles un ejemplo, transparencia de la información. Ahora bien,
¿Con qué escenarios se encuentra uno? Voy a ponerles un caso que estamos experimentando en un proyecto que tenemos en La Guajira. Cuiza está ubicada en la mitad de la península de La Guajira, un departamento que en este momento tiene los mayores yacimientos de carbón térmico del país y seguramente uno de los más grandes del mundo. Tiene una de las mayores reservas de gas de Colombia. Y simultáneamente tiene el mayor número de personas que realizan deposiciones al aire libre. Un departamento donde escasea el saneamiento básico. Un departamento con los peores indicadores de desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años, asunto que no es nuevo, sino es crónicamente acumulado. Y esa escandalosa asimetría, Fanny, es injusticia ambiental. ¿Qué es injusticia ambiental? Que mientras ustedes y yo estamos aquí teniendo esta conversación durante estos días, hemos estado, afortunadamente lo debo reconocer, gracias al apoyo que tenemos de la Cancillería, vamos a poder lograr que los niños viajen a la ceremonia de premiación, porque con el colegio somos finalistas en un proyecto de sostenibilidad mundial, que se llama el Premio Sayed en Emiratos Árabes, por un proyecto que presentamos sobre cómo las niñas a través del acceso a baños secos pueden mejorar la dignidad de su vida. Y no teníamos manera de que ellos puedan sacar el pasaporte, pero insisto, no es un problema de ahora, esto es acumulado de décadas atrás. Y tenemos ahorita el apoyo de la Cancillería para poder sacar esos pasaportes. Cuando yo escribí en redes sociales que necesitábamos apoyo de la Cancillería, a mí me llamó mucho la atención la respuesta inocente, debo decirlo, de muchas personas, no con mala intención. Camilo, pero ¿por qué se quejan de todos ustedes? Si uno va y saca el pasaporte y se lo dan en una semana. Entonces yo explicaba, mira, de pronto tú no conoces, pero hay una parte del país que no opera como opera la burbuja en la que muchos de nosotros habitamos. Y eso es injusticia ambiental también. De tal suerte que propender por la justicia ambiental es un asunto que va mucho más allá de la descarbonización, sino como bien lo mencionaba hace un rato antes, tiene que ver con un concepto, que es la transición energética justa, que implica no solamente poner el foco en reducir en emisiones de CO2, sino perseguir un asunto fundamental, que es erosionar la inequidad, que ocurre no solamente en la periferia del país, no solamente ocurre allá, en la Guajira, en donde normalmente pensamos, no, ustedes pueden ir al Chocobio geográfico, donde un hospital, por ejemplo, como Timbiquí, en el Cauca, funciona desde hace décadas con agua lluvia y atiende a 21.000 personas. Eso es injusticia ambiental porque estamos hablando de una de las zonas del país que también provee recursos auríferos importantes. De tal suerte que cerraría con un asunto, Fanny, y es que uno de los grandes aprendizajes en la vida que he tenido con estas situaciones es que en la búsqueda de la justicia ambiental, uno no solo debe pensar que sean los gobiernos los que trabajen a favor de esto, sino aquí tenemos que pensar también en lo que pueden hacer las empresas y en lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros diferentes oficios. Muchísimas gracias, Camilo, y damos la palabra ahora al doctor Álvaro. Quiero decir que para uno poder hacer estos conversatorios tiene pues unos momentos de ensayo. A pesar que estuve en la Agencia Nacional de Minería, quise estar muy actualizada de precisamente todos estos nuevos visiones con una intensidad desde lo social, desde lo ambiental más intensa de lo que pues hasta ahora ha venido haciendo, sobre todo en una actividad, en un sector que en muchas ocasiones está más estigmatizado en negativo, no obstante todo lo positivo que representa para el país y para el desarrollo de las comunidades. Y dentro pues de todas estas visiones que hoy ya están actualizadas, sabemos pues que desde la minería se han definido unos pilares importantes donde la minería en este periodo de gobierno viene con un enfoque social y económico ambiental muy intenso, muy fuerte, desde donde también se va a trabajar por generar confianza y cercanía con los territorios y para algo que me llamó mucho la atención, que vamos a empezar seguramente a oír de aquí en adelante, que es lo que se va a llamar la minería para la vida. Y me llamó muchísimo la atención porque siempre o por lo general
vemos la minería más como una actividad en contra de la vida, en contra del medio ambiente, y poder resaltarla desde la visión estratégica a través de una frase que seguramente será premisa para los programas, los recursos, las acciones que se van a desarrollar, Minería para la Vida, desde donde plantean se van a abrir comunicaciones bilaterales y aterrizadas al territorio. Entonces, en ese sentido, estos lineamientos cobran mucho sentido para este panel, este foro que hoy estamos haciendo. Y usted, doctor Pardo, que está recién llegado a la Agencia Nacional de Minería y que por supuesto tiene un gran reto, y el Caribe colombiano lo recibe y lo respalda en esta nueva responsabilidad, porque nos reconocemos como una región minera, con un alto potencial, con mucho todavía que hacer, especialmente el departamento de Bolívar, que aún con su alto potencial tiene unos problemas de formalización muy grandes, y que también nos estamos viendo como una región muy importante en materia minera, a propósito de las ya exploraciones y explotaciones de cobre, que sabemos que va a ser un mineral estratégico bastante importante, sobre todo para todo lo que tiene que ver con transición energética. Entonces queremos que usted en este panel nos cuente desde esa gran visión de una minería para la vida, ¿qué debemos esperar los ciudadanos del gobierno en este nuevo periodo de gobierno que le han llamado gobierno de cambio? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a todas las organizaciones que hicieron posible este evento. Con este tema de minería, pues venimos trabajando ya un buen tiempo atrás, tratando de hacer el mejor diagnóstico de lo que ha sido la minería en Colombia. Y así como tiene uno balances muy positivos, entre ellos su aporte, digamos, a las cifras macroeconómicas, a las reservas, en temas de generación de ingresos fiscales, etcétera, pues también de la otra parte tiene que ser uno también muy objetivo, y uno encuentra en el país regiones mineras con índices de necesidades básicas insatisfechas que son realmente espeluznantes, y temas ambientales igualmente muy graves. Entonces, partimos de ese análisis de cosas muy buenas que nos han sucedido, repito, aporte a la macroeconomía del país, pero también de otro lado, regiones con gravísimos problemas sociales y ambientales. De manera que partiendo de ese diagnóstico, pues empezamos a pensar, y eso quedó consignado en el plan de gobierno, el pacto histórico, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conjugar todas estas cosas con otros temas que también sobrevienen y cada día son mucho más importantes? El tema del cambio climático, ¿cómo vamos a enfrentar el tema del cambio climático desde la minería? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a tratar de mejorar la minería, los indicadores sociales? ¿Cómo vamos a tratar de mejorar en la minería todos los impactos ambientales y los pasivos ambientales que deja la minería en general, no solamente la gran minería con sus gigantescos pits, sino también la pequeña y mediana minería contaminando aguas con mercurio en zonas donde hay gravísimos problemas de orden público, en zonas donde predomina la minería ilegal, en zonas donde grupos fácticos o mafias concretamente han cooptado el territorio y cooptado la autoridad y la capacidad del Estado por ejercer en esas áreas del país. Entonces empezamos a pensar en un nuevo enfoque de la minería, y es un poco lo que quiero comentarles en este momento. ¿Hacia dónde vamos? Y hay varios frentes de trabajo, ¿no? Tenemos por un lado la tranquilidad de que hay más o menos 7.200 títulos mineros andando. O sea, nunca podríamos decir que vamos a llegar a generar escasez de minerales en Colombia. Hay una oferta importante en carbón, en oro, en cobre, ya empieza a verlo, etcétera. Pero quisiéramos ir un poco más allá. Empezamos a ver que la minería es la base fundamental de dos programas muy importantes del pacto histórico.
uno que tiene que ver con la transición energética y el otro que tiene que ver con la industrialización de la economía. En esos dos programas la minería es fundamental. Pero empezamos a mirar el tema y hoy, gracias a un código de minas que estamos, entre otras cosas, empezando a reformar, que tenemos la tarea de aquí al año entrante presentar un nuevo código de minas, pues hoy se entregan los minerales, la verdad, y ahora que estoy en la agencia, pero ya lo había cuestionado desde mucho antes, se entrega simplemente a cualquier persona, a cualquier empresa que pida un área en el territorio nacional. Y si el área está libre, no hay allí otros títulos ni solicitudes, simplemente se les entrega sin pensar un poco más allá en los temas ambientales, en los temas sociales, en las repercusiones que tiene la minería en algunos sitios del país. Entonces, ¿cómo empezamos más bien a generar modelos que nos permitan aprovechar nuestros recursos para la transición energética y para la industrialización del país? Eso tiene que ver entonces con la reforma del Código de Minas. Repito, no va a haber nunca problemas en la minería porque hay 7.200 títulos que están andando. El pacto histórico ha sido muy claro con los titulares mineros. No vamos a desconocer los derechos que ya tienen en lo minero y en lo ambiental. Estos titulares pues, pueden seguir desarrollando sus proyectos y no se van a desconocer. Igual un poco lo que pasa con hidrocarburos, no se van a desconocer los proyectos donde ya han suscrito contratos con el Estado, simplemente siguen avanzando por sus diferentes etapas hasta que los contratos terminen o hasta el agotamiento de los recursos. Pero sí empezamos a mirar para el otro lado, cómo vamos a generar los recursos que vamos a necesitar para esos dos programas que ya he comentado. Y ahí hay varias cosas. Primero hay que empezar por reformar el Código de Minas. El Código de Minas, Ley 685 del 2001, es un código demasiado liberal en esta materia. Entonces hoy prácticamente, y por un poco también en capacidad del Estado de hacer control y fiscalización, pues hoy tenemos gravísimos problemas en áreas de minería. Por ejemplo, los contratos grandes de carbón se suscribieron hace unos 30, 40 años y en esos contratos no hay una sola palabra sobre un tema que hoy es fundamental, el cierre de mina. Ahí en aquella época se pensaba entonces que simplemente los recursos eran infinitos y que iban las compañías a seguir operando infinitamente, pero no, la verdad es que es un recurso finito, ya se empieza a agotar o empiezan a haber problemas, como pasa en Prodeco en Cesar, donde simplemente devuelve los títulos y el Estado no está preparado para atender esas regiones y esos trabajadores que siempre pensaron que iban a vivir de la minería y hoy tenemos un problema gigantesco en el departamento de Cesar por la devolución de los títulos de Prodeco. Entonces, un tema, reforma el Código de Minas. ¿Cómo lo estamos reformando? También por instrucciones del presidente Petro, las reformas del Código de Minas surgen de la base. Estamos yendo a los territorios 2, 3 veces por semana a oír a las comunidades, buscando un consenso, que no lo hubo en el 2001. Es buscando el consenso de qué es lo que los colombianos queremos con respecto a nuestros recursos naturales no renovables. Entonces, esto no va a ser una decisión de Bogotá, no va a ser una decisión de un gobierno centralista, sino que estamos recogiendo todos los insumos que nos dan en muchas regiones sobre qué queremos con respecto a los recursos y esa visión, ese consenso debe estar plasmado en un nuevo Código de Minas. En los otros frentes estamos trabajando en algo que estamos muy contentos, que salió ya en el plan de desarrollo, por lo menos en el primer borrador, y ya fue aprobado por el presidente Petro y va adelante, que es la creación de una empresa pública minera. Entonces nos dicen, hombre, pero ¿cómo se les ocurre una empresa pública otra vez? Lo público, lo corrupto, y eso es absolutamente falso. Las empresas públicas no son corruptas per se, lo que son corruptos son los funcionarios que han puesto a manejar algunas empresas del sector, pero hay ejemplos que uno puede ver de cómo sí se pueden manejar correctamente empresas públicas. Ecopetrol, una de ellas como tal, ISA, por ejemplo, y en otros países del mundo funcionan perfectamente. ¿Qué es lo que queremos allí? Vamos a traer de la SAE, una entidad que maneja los estudios, los activos que han sido expropiados al narcotráfico. Ahí hay unas comercializadoras internacionales de oro que vamos a traerlas, nos las van a ceder a la autoridad minera, las metemos a esta empresa y con esas dos comercializadoras queremos cambiarle la cara de la minería del oro en el país. Si nosotros a través de esta empresa compramos oro a precio internacional, en Chocó, en el Noreste Antioqueño, en el Bajo Cauca, donde hay oro, ¿cierto?
pero ponemos dos requisitos. Uno, que nos demuestren la procedencia por un lado y que nos demuestren por otro lado que no se usa ni mercurio ni cianuro en la extracción de cobre, ¿cierto? Podríamos pagar a precios internacionales. Entonces, cuando uno tiene precio internacional, uno le está pegando una política de cero mercurio, cero cianuro en el país, mejora calidad de vida a los pequeños mineros, pero al mismo tiempo le resta base social a las mafias que hoy han cooptado o que han capturado la extracción de oro en el país. Estas mismas comercializadoras tienen fundidoras aquí en Medellín y ahí podríamos tener la opción, 3 opciones con respecto al oro: venderle al Banco de la República, exportar oro verde o entregarlo para la generación de una cadena de valor agregado a partir de la joyería verde en el país, o exportarla simplemente y contribuir al mejoramiento de o a la reducción del déficit de la balanza de pagos. Entonces, ese es otro tema muy importante. En fin, como esas varias iniciativas, no quiero tomarme tampoco demasiado tiempo, pero el otro tema tiene que ver con lo institucional y termino con eso. Yo encuentro una entidad que tiene bastantes problemas, la Agencia Nacional de Minería, y allí he dictado 4 directrices de lo que va a ser mi gestión en la agencia. 0 tolerancia a la corrupción. Para los mineros, sus trámites, sus diligencias no cuestan plata, no tienen por qué pagarle absolutamente a nadie por los trámites dentro de la agencia. El otro tema, transparencia, que los mineros puedan saber en qué van sus documentos, cuáles son sus requerimientos, cuándo nos deben plata por regalías, etcétera, ¿cierto? El tema de eficiencia en la gestión minera del país y el tema de ahorro. El año entrante va a ser un poco complicado para la agencia por temas de recursos, aunque en regalías venimos muy bien. Entonces, un poco en la campaña nos estigmatizaron que íbamos a acabar la minería. Lo que yo pregunto hoy, es casi que vamos este año a duplicar las regalías del país. Sube un poco la producción de carbón, la extracción de carbón se reduce en otras áreas, en cobre, en níquel, en oro se reduce incluso, pero se han mejorado los ingresos por los mayores precios. Entonces casi duplicamos este año las regalías del país, que eso creo que son buenas noticias. La minería sigue andando, tenemos una nueva visión y tenemos la tarea de reorientar toda la institucionalidad a esa nueva visión que es la transición energética y la industrialización del país. Doctor Tejada, ¿cómo le digo que no? Perfecto. Nosotros habíamos pensado en declarar una moratoria minera, parar la presentación de solicitudes unos 6 meses, 1 año, mientras corregíamos todos estos problemas de títulos en páramos o minería ilegal en páramos. Pero un fallo del Consejo de Estado nos cambió completamente el rumbo. El 4 de agosto salió un primer fallo del Consejo de Estado que se conoce como el de la ventanilla minera. Se hicieron algunas aclaraciones y el 4 de septiembre salieron esas aclaraciones y ese fallo es un fallo revolucionario, porque en adelante, en lo sucesivo, no se podrá entregar un título minero sin que antes la autoridad ambiental haya certificado que el área donde se va a desarrollar minería no está ni dentro de áreas prohibidas, ni excluibles, ni restringidas de la minería. Es algo que hemos debido hacer hace 20 años. Desafortunadamente no fue así porque las autoridades mineras y ambientales ni siquiera se saludaban. Pero hoy en día, a partir de ahora, y nosotros ya incluso hicimos un ajuste tecnológico en la página web, y es que cualquier persona que llegue a pedir hacer una solicitud para un área minera, le estamos exigiendo la certificación ambiental. ¿Qué es la certificación ambiental? Una certificación de la SCAR o del ANLA, donde se diga que el área que está pidiendo no está restringida para minería. Si está restringida, el tema ni siquiera lo miramos. O sea, se acabaron los títulos mineros en páramos, en humedales, en parques nacionales, etcétera. Eso no lo hay en adelante. Y el otro tema ya es de la minería ilegal. Le cuento otra cosa. Acabamos de hacer una revisión del 50% de los títulos mineros que están en la Agencia Nacional de Minería.
y encontramos que buena parte de esos títulos mineros hoy se podrían caducar, porque sus titulares no han cumplido con las exigencias contractuales y legales para desarrollar la operación minera. En un par de semanas vamos a hacer pública la cantidad de titulares mineros que no han incumplido, simplemente se caducan, se desanotan del catastro y pasan a ser mineros ilegales. Y cuando es minería ilegal, no solamente está la competencia del alcalde de la región, el Ministerio de Defensa, sino también nuestro apoyo para que se empiecen a cerrar ese tipo de minas, sobre todo que están en páramos como en el páramo de Santurbán también, y que en tanto daño le hacen a los ecosistemas del país. Muchísimas gracias, doctor Pardo. Y bueno, para cerrar esta primera intervención, cerramos también con un local, con Carlos. Carlos, queremos que tú, desde la mirada pues, del sector productivo, estos temas de justicia social, ambiental y de género, precisamente ustedes como, sobre todo Esentia, que es una empresa líder en responsabilidad social, con todos los reconocimientos y logros que ustedes han tenido, en esta, digamos, nueva versión, nueva narrativa, ustedes cómo están mirando y cómo se están alineando a estas nuevas visiones. Gracias, Fanny. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a los compañeros del panel, gracias al Universal por esta invitación y todos los que están en redes sociales en este momento acompañándonos a través de la página web del Universal. Esentia es una empresa colombiana, cartagenera, con 32 años de existencia. Somos parte del grupo Ecopetrol. Somos productores de resinas plásticas, producimos polipropileno y comercializamos polietileno, digamos en términos prácticos. Vendemos la materia prima para que algunas empresas hagan estas tapas plásticas, para que otros hagan sillas, otros hagan tapabocas. Producimos alrededor de 500.000 toneladas. Y tiene una estrategia muy clara en materia de sostenibilidad, alineado a esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos todos al 2030. Cuando digo todos es que incluye ciudadanos, gobiernos, sociedad civil y todo el sector productivo. Cuando empezamos a mirar todo lo que viene desarrollando Esentia, que les voy a contar, y cómo conecta ante la pregunta que nos dice Fanny con relación a todo el tema de justicia social, género y todo el tema de equidad, voy a empezar a recapitular lo que nos decía el director nacional de planeación y los que nos antecedieron en el panel. Uno, se hablaba del tema de la importancia en el plan de desarrollo de pensar diferente, se habló de economía circular, se habló de reciclaje, se habló del componente de cómo en la educación, lo dijo el director nacional de planeación, cómo entregarle en el proceso educativo que por lo menos los colegios tengan instrumentos para que puedan tener elementos de desarrollo integral. Y también se habló aquí de economía popular y economía social. Cuando nosotros miramos cómo viene desarrollando Esentia, pero también entendiendo de que lo que les voy a contar implica también unos mayores retos, porque implica realmente multiplicar por N veces todos estos ejercicios que estamos desarrollando, pero estamos, digamos, alineados al final, somos parte del gobierno, pero al mismo tiempo con ese mismo discurso. Primero, cuando empezamos a hablar ya de esa sostenibilidad de economía circular enfocada al plástico, hemos visto en el mundo una satanización del plástico, producto de esos impactos ambientales. Desde Esentia hace más de 10 años fuimos pioneros en el país de identificar soluciones, identificando esas problemáticas antes del boom mediático. Y fue cuando empezamos a trabajar inicialmente en el cierre de ciclo del plástico y en la economía circular. Y cuando empezamos a ver cómo se conecta esto con los temas de equidad, empiezan entonces dos trabajos. ¿Qué hago yo como empresa al interior antes de yo ir hacia afuera a empezar a impactar en mi cadena y cómo impactar en todos los grupos de interés? Y entonces empezamos dentro de toda esa estrategia a identificar que Esentia, cuando uno ve el sector productivo, sobre todo el sector industrial, generalmente es intensivo en capital, pero no es intensivo en mano de obra. Y tradicionalmente la mano de obra tiende a ser, en su gran mayoría, de hombres. Hoy Esentia, después de un trabajo generando cultura, potencializando, digamos, ese discurso y esas conversaciones al interior,
Nosotros hoy tenemos una junta directiva que tiene paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Un comité directivo que también tiene paridad de género, pero ya hoy empieza la empresa a tener que más del 30% de los empleados hoy son mujeres y seguimos creciendo. Pero eso no es suficiente cuando debemos llevarlo hacia el exterior. ¿Qué quiere decir? Tenemos una cadena de proveedores con las cuales trabajamos a diario, donde estamos fortaleciendo esa cultura para que cada vez lo incorporen. Entonces nosotros hemos empezado tanto al interior como mujeres en los procesos productivos, donde tradicionalmente no habían, como cuando empiezas en esa cadena que quienes son conductores también pueden ser mujeres, quienes manejan montacarga, entonces empezar a romper esos sesgos y empezar a dar también oportunidades de todo sentido, desde la parte operativa hasta la parte administrativa. Y cuando empezamos a revisar cómo esos elementos que mencionaba el director nacional de planeación se pueden empezar a incorporar, Essentia en Cartagena viene trabajando con grupos poblacionales también en el tema de equidad, pero también en el tema social o de economía popular. Y empezamos a trabajar con recicladores de oficio. Después de muchos años, hay más de 100 recicladores que han sido beneficiados a través de un proceso. Ayudamos en una alianza con Actuar por Bolívar en crear el Centro de Acopio Cartagena Amigable. Y hoy las mujeres cobran hoy un factor fundamental. Pero ¿qué empieza? Es cómo tú empiezas a generar oportunidades desde las bases para que personas que tradicionalmente se estaban ganando 300, 400 mil pesos, hay personas que llegan hoy a ganar hasta 2 millones de pesos. ¿Cómo hacer que ese sector cada vez se fortalezca y empezar a entregar herramientas empresariales? Muy bien decía el representante que debemos ayudar a que el país empiece a hablar de empresariado y empezar a que también se crean en cada uno de los sectores que estás apoyando que son unos empresarios. Cuando empezamos a mirar en los otros componentes es cómo ese material que hoy los recicladores de oficio, que hoy son los grandes héroes ambientales en el país, lo empiezan a articular a la cadena productiva. ¿Cómo empiezas tú a generar unas nuevas unidades de negocio en el que todos ganen, que ayuda a mover el PIB de la economía, pero todo con una conciencia clara que esto va a tener un impacto social, ambiental y económico? Los tres elementos son fundamentales. Cuando empezaron a mirar el componente educativo, Essentia desde hace varios años vienen apoyando 2 instituciones educativas. Y aclaro, si bien apoyamos y estamos ubicados en el sector industrial de Mamonal, nuestra área de influencia es Cartagena. Tenemos uno a través de una gran alianza con la Institución Educativa Ambientalista de San José de los Campanos y la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín. ¿Qué tenemos ahí? Programas de acceso a la educación superior a través de programas tecnológicos. Hace un rato quien lidera FITAC nos decía que muchas veces es triste cuando tú ves que pueden las empresas contratar personas de afuera. Nosotros hace muchos años identificamos que habían unos roles y unos cargos que estaban trayendo de afuera y empezáramos con una revolución a través de una alianza con Fundación Trazo del programa Becas Boomerang. Es increíble ver hoy cómo el 90% de los egresados de las carreras tecnológicas, egresados de colegios públicos, hoy están accediendo a tener trabajo porque están llenando esos vacíos que hoy se tiene y realmente se está generando una mano de obra en el sector de la industria, mano de obra cartagenera. Pero cuando el director nacional de planeación decía es que tenemos que entregarle instrumentos, venimos también trabajando con estos 2 colegios en un programa que se llama Wikenota, donde alrededor de 150 niños y jóvenes a través de unos programas de formación hoy tienen instrumentos nuevos y tienen redes orquestales que hace un par de años la Cancillería tuvo la oportunidad de llevarlos a Washington para que fueran representantes de Colombia, una red orquestal de un colegio de La Herrera, para que estuvieran en el Kennedy Center en Washington. Entonces allí es donde uno empieza a ver cómo tú empiezas a transformar una visión, empiezas a conectar y empieza uno con el ejercicio más interesante aún, cómo articulas también a través de esa economía circular, economía popular, el diálogo social y cómo con 2 proyectos adicionales, con el cual cerraría, empieza uno a generar también esas dinámicas. Cuando llegó aquí la pandemia, las playas del país las cerraron.
Pero si ustedes se ponen a mirar y buscan los medios, las únicas playas del país que pudieron abrir de manera ordenada y coordinada fueron las de Cartagena. Y a través de 8 kilómetros, en una alianza que hizo Esentia con la alcaldía de Cartagena y otros actores fundamentales como son las personas que estaban en las playas, los carperos, etcétera, logramos poner más de 8 kilómetros de módulos en plástico reciclado que permitieron que muchas personas que no podían salir durante la pandemia pudieron salir de manera hacia unas condiciones que representaban unas condiciones seguras o bioseguras en medio de la pandemia, pero ¿en qué terminó? Ayudando en la reactivación económica. Y por último, para cerrar, recientemente, y cómo se presentan oportunidades, y que tú decías, cómo uno puede conectar ante toda esta dinámica social que hoy requiere el país. Recientemente, ahora con la emergencia invernal, Cartagena, como muchas otras ciudades, Cartagena está cubierta de agua, sufre muchísimo, y cuando llegaron las inundaciones, era cómo ayudar entre todos, es un problema de todos nosotros, cómo nos articulamos con la alcaldía en ayudar a esas personas que están inundadas y no podían comer. Y empezar una logística de comidas calientes es a veces muy compleja, pero cuando uno identifica esas alianzas, existen lo que se llama en Cartagena las famosas ollas comunitarias. ¿Qué fue interesante? Que a través de una alianza de muchas empresas con la alcaldía y con la Fundación Trazo, logramos generar que esas ollas comunitarias se activaran y pudieran más de 22,000 personas durante la emergencia poder comer. ¿Qué se hizo? Se compraron los elementos, las mujeres que lideran las ollas comunitarias empezaron y activaron y permitieron que todo el mundo pudiera sobrevivir. En ese sentido, ¿por qué lo conecto? Porque cuando ya uno empieza a ver en un trabajo en medio de una emergencia, empieza a ver que existen estas oportunidades como ollas comunitarias, uno dice, aquí uno puede empezar a implementar unas políticas muy grandes, cómo uno genera esas alianzas que realmente impacten a todos los elementos que el gobierno nacional busca en el caso que todos queremos, que es la superación también de la pobreza extrema. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y qué bonito uno poder escuchar desde diferentes sectores, de diferentes visiones, cómo son esas proyecciones hacia la comunidad, hacia el medio ambiente, y cómo pues también nosotros en el día a día como ciudadanos podemos estar pensando en lo que hacen, en cómo nos direccionan, pero también cómo desde nuestra responsabilidad diaria encaminamos hacia eso que ustedes nos están planteando. Vamos, les propongo a los panelistas que como estamos un poco cortos de tiempo en aras de nivelar y algunos que tienen unas agendas incluso de viaje, vamos a fusionar las dos intervenciones que vienen para que pues tratemos de dar el mensaje unificado y así ahorrarnos un poco de tiempo. Y en ese sentido, y siendo Jaime, teniendo en cuenta que ya esta sería la última intervención, queremos preguntarte desde la entidad que tú representas, ¿qué mensaje le das al empresariado, a la ciudadanía, a todo el estamento, a todas las fuerzas vivas, incluso al gobierno nacional que aquí también está representado, para que precisamente todas esas actuaciones y visiones de la entidad puedan realmente trascender y generar unos mejores resultados? Ok, muchas gracias, Fanny. Quiero aprovechar unos segunditos para conectarme con las palabras del presidente de la Agencia Nacional de Minería y decirle que uno de nuestros proyectos está allá en Santa Rosa del Sur. Vamos a construir una sede mineroambiental allá en Santa Rosa para capacitar a todos los mineros artesanales en las buenas prácticas para la actividad minera y reducir o eliminar de alguna manera el uso de mercurio y de cianuro en la producción. Tenemos unas transferencias de tecnología que logramos de la agencia canadiense y estamos listos para hacer esa transferencia tecnológica allá en esa sede que próximamente empezará a construirse con unos recursos de la Agencia Nacional de Minería a través de una convocatoria que presentó el SENA, Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar. Y para avanzar entonces en la pregunta, yo quiero aprovechar, como hemos hablado hoy de economía popular, y yo quiero introducir también otro concepto que estamos manejando ya y que en el gobierno actual se está también hablando, es de la economía campesina. Porque si bien la economía popular la podemos referenciar a los sectores urbanos, hay un sector rural y en ese sector rural pues se desarrollan muchas actividades.
se desarrollan actividades mineras, actividades comerciales, industriales, fluviales, de turismo, etcétera. Pero hay una actividad que está en el sector agropecuario, concentrada en el sector agropecuario, y dentro de ese sector agropecuario hay unos actores muy importantes que son los sujetos campesinos, o sea, las campesinas y los campesinos que viven de esa actividad, que están en la ruralidad, pero que hoy no tienen, digamos, una economía, una actividad que les genere la rentabilidad que les dignifique su calidad de vida. Entonces, en el concepto de economía campesina, nosotros también lo estamos trabajando en el SENA para poder llevar ese apoyo, ese conocimiento, esa transferencia, esa capacitación a los campesinos, para que esa actividad que desarrollan los campesinos, todas esas actividades de la cual dependemos todos nosotros, que es la producción de alimentos, esas personas puedan tener no solamente la soberanía alimentaria como un pilar fundamental, sino que también les genere unos ingresos excedentes, para que con esos excedentes de ingresos, debido a su actividad, por supuesto que tendremos que trabajar en lo que es la productividad, mayor productividad del campo, para que esa actividad sea rentable, para que sea competitiva, porque hoy muchos de esos cultivos que se desarrollan en muchos de los territorios pues no son rentables. Tenemos el problema del tema del maíz, el tema del arroz, que pues la producción que se hace en nuestro territorio no alcanza los niveles de competitividad que hay en otras regiones. Entonces hay que mejorarles la productividad, mejorarles la competitividad, y hay que apoyarles entonces en esos aspectos y en otros que ya se ha mencionado, como lo mencionaron acá también, el tema de vías terciarias para la comercialización de productos, ¿cierto? La capacitación es importante, la asistencia técnica, la tecnificación, hay que tecnificar el campo para que el campo esas actividades sean rentables, hay que producir innovación, y ahí nosotros vamos a trabajar bastante desde el punto de vista de la biotecnología. Estamos trabajando ya en el tema de mejoramiento de semillas, de maíz, de yuca, de ñame, de batata, para desde el punto de vista en el laboratorio de biotecnología vegetal que tenemos y que vamos a implementar en algunos centros como Magangué, podamos hacer la reproducción in vitro de las semillas, hacer la multiplicación y entregarle esa semilla a los campesinos en el territorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí necesitamos entonces, conecto con el tema de la asociatividad que hemos mencionado, es muy importante y va a cobrar mucha importancia las asociaciones de campesinos, porque ahí se van a concentrar muchos de los esfuerzos, de los recursos, de las transferencias que van a recibir para que esta actividad en el campo sea una actividad rentable y que le produzca a nuestros campesinos el mejoramiento de su calidad de vida. Y concretamente estamos trabajando ya, estructurando en el SENA un programa especial que se va a llamar Campesena. Es un programa que está orientado, es una estrategia que está orientada a la atención al campesino y a fortalecimiento de la economía campesina. Y fundamentalmente tiene cinco pilares, digamos. El primero es la formación. Ya les mencioné cómo vamos a descentralizar la formación, pero queremos ir mucho más al detalle, y es que para poder llegar a una vereda, pues difícilmente vamos a poder tener una sede. Entonces vamos a utilizar aulas itinerantes, aulas móviles y kits de formación para que nuestros instructores lleguen a una vereda y con 5 o 10 personas en esa vereda puedan desarrollar una acción de formación. Y no como estamos hoy, pues que necesitamos para abrir una ficha de formación 30 personas para poder abrirla, y eso ha dificultado. Entonces empezamos por modificar y reducir esos requisitos de acceso a la formación para darle mayor oportunidad a esta población. Entonces, ahí en el tema también, por ejemplo, de emprendimiento, vamos a reducir los requisitos para que las personas accedan a los recursos de Fondo Emprender. Hoy son requisitos un poco que no todos la población rural, la población campesina puede acceder, entonces se van a bajar requisitos y se van a hacer convocatorias cerradas para que en determinado municipio solamente puedan participar una población rural de ese municipio, y esos recursos se puedan llegar realmente a financiar los proyectos a través del emprendimiento.
Vamos a través de las asociaciones, por ejemplo, y por eso cobra mucha importancia el tema de la asociatividad, cómo vamos a poder a través de las asociaciones hacer convocatorias especializadas de formación continua que hoy están concentradas mucho en el sector urbano y en las empresas, para que los asociados a esas agremiaciones, a esas asociaciones puedan recibir capacitación especializada que no ofrece el SENA, pero que a través de recursos de financiación de formación continua especializada puedan capacitarse en aspectos muy técnicos. Entonces ahí vamos a centrar nuestros esfuerzos en este programa que se llama Campesena, que será lanzado a nivel nacional por nuestro director general del SENA con el presidente de la República en el próximo en los próximos días de diciembre. Y finalmente, para la pregunta, la esencia de la pregunta era ¿qué mensaje le damos a los empresarios? Aquí se mencionó un tema muy importante, creo que, doctor, usted lo mencionó, los temas de cadena de valor. Ya tenemos identificadas las cadenas productivas en cada territorio. Con la Secretaría de Agricultura estamos trabajando en identificar una visión conjunta del desarrollo agrícola del departamento. Vamos al 2 de diciembre a hacer una convocatoria de todos los actores del sector agrícola para hacer esa construcción conjunta entre las asociaciones de campesinos, la academia y los empresarios. Y hay que identificar las cadenas de valor, porque ciertamente es la única manera de conectar esa economía campesina con las empresas medianas y con las empresas grandes que usted mencionaba, para poder fortalecer la economía campesina, para que se puedan desarrollar esas cadenas de valor y ese beneficio llegue directamente a los campesinos. Entonces ahí simplemente les dejo muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime, y también por esos anuncios, Campesena, fíjate todas las cosas nuevas y buenas que van saliendo y que por supuesto tenemos que estar atentos porque al final eso es para que genere oportunidades reales en los territorios. Doctor Vitar, usted ahorita en la primera intervención explicó o nos dijo la importancia de entender el sector de hidrocarburos, la Agencia Nacional y todo ese rol importante de lo que se viene haciendo. Quisiéramos que usted nos pudiese contar todas esas megavisiones, además de país, de economía fiscal y todo, cómo aterrizan en el fortalecimiento productivo de los territorios. También a propósito de la reunión de esta mañana con Cámara de Comercio, donde se encontraron pues unos caminos muy claros para llegar de manera directa y de manera, digamos, contundente, poder hacer esos procesos de socialización y de generación de beneficios en las comunidades. Cuéntenos desde la entidad, usted cómo está viendo todo eso en el Caribe colombiano, en Bolívar y en todos pues, los que estamos aquí representados. Bueno, es una pregunta que es hermosa por lo siguiente y es, ayer estuvimos en Plato Magdalena. Hay una empresa en Plato Magdalena, no les puedo decir la empresa porque eso es confidencial, pero acaba de invertir más de 5.000 millones de dólares en el Magdalena en una producción de petróleo. En ese territorio, alrededor del campo petrolero, había personas que no tenían baño, que no tenían energía, que no tenían piso en sus casas y que ven que al lado les están construyendo un monstruo de planta para sacar petróleo y gas. Entonces, lo que nos preguntábamos nosotros desde el gobierno nacional es ¿cómo es posible que haya una empresa que está generando toda esta riqueza y al lado del campo, a menos de 300 metros, haya familias que sigan cocinando con leña cuando al lado del campo están produciendo gas? ¿Sí? Están inyectando el gas para sacar el petróleo. Eso tiene que empezar a cambiar y eso ya empezó a cambiar en Plato Magdalena. La misma empresa, a través del contrato que firma la Agencia Nacional de Hidrocarburos con esa empresa, tiene el deber de invertir por lo menos el 1% del total de sus inversiones en lo que se denominan programas en beneficio de las comunidades. Ayer visitábamos a una señora allá en Plato Magdalena y ya tiene baño, tiene panel, ya no cocina con leña, sino que tiene una cocineta y adicionalmente los están ayudando a hacer un proyecto productivo.
Ahora, el tema de los hidrocarburos no puede ser permanente en Colombia y por eso es que es tan importante el mensaje que ha enviado el presidente Petro. Hay muchos territorios hoy en día que ven que sus reservas de petróleo se agotan, no hay fuente de empleabilidad para las personas en esos campos que ya se agotaron y no hay ninguna fuente de riqueza para los alcaldes para tener inversiones en su territorio. Ayer anunciamos desde el Gobierno Nacional la aprobación del presupuesto bianual de regalías, lo mencionaba el doctor Pardo, una cifra histórica en Colombia, 31 billones de pesos. Es una cifra histórica. En el departamento de Bolívar van a recibir en 2023 y 2024 68.000 millones, 70% más de lo que venían recibiendo en 2021 y 2022. Y en Cartagena van a recibir 62.000 millones, que representa 49% más de lo que recibieron en 2021 y 2022. ¿Cuál es el reto ahí? Invertir bien esos recursos. Invertir los 31 billones de pesos de regalías que se tienen para 2023 y 2024 para solucionar todo lo que mencionaba hoy el director nacional de planeación. ¿Y de dónde viene esa plata? De los recursos de hidrocarburos y de los recursos de minas. Pero Colombia no se puede quedar ahí. Colombia tiene que empezar a pensar en la diversificación productiva. ¿Qué van a hacer esas comunidades cuando se agote la minería, cuando se agote el petróleo y se agote el gas en las distintas partes del país? Yo quisiera terminar solamente con un último mensaje y es el siguiente. Nosotros desde el Gobierno Nacional le apostamos 100% a la transición energética, pero esa transición energética tiene que ser responsable. Esa transición energética, como yo les dije al inicio, implica que no es prender el switch y apagar el switch de los hidrocarburos. Tenemos que mirar cómo producimos hidrocarburos de forma más amigable con el medio ambiente. Existen tecnologías, Noruega hoy es un gran exportador de gas para el resto del mundo y es casi un país carbono neutral. Creo que en Colombia podemos seguir explotando hidrocarburos de una forma amigable con el medio ambiente que nos permita generar los recursos que nosotros necesitamos para la transición energética, porque eólico y solar cuesta plata, y adicionalmente para cerrar las múltiples brechas que nos comentaba hoy que existen a lo largo y ancho del territorio nacional aquí en Colombia. Un último mensaje muy positivo para todos que yo creo que es el siguiente. Recientemente en la Agencia Nacional de Hidrocarburos hemos tenido 9 avisos de descubrimiento de gas, de los cuales 5 de esos descubrimientos son aquí en el Caribe colombiano. Todo el sector privado, productivo, director del SENA, importante que todos nos movilicemos hacia allá para ver, por ejemplo, cómo hacemos para sacar los recientes descubrimientos costa afuera, traer ese gas acá, conectar a la gente que aún está cocinando con leña. Más de 1 millón de hogares en Colombia todavía cocinan con leña, eso no puede pasar. Y la forma de hacer eso es trayendo ese gas que tiene un potencial de doblar las reservas que tenemos en Colombia para los próximos 15 o 20 años. Entonces, ese es el mensaje. Yo creo, no es simplemente apagar los hidrocarburos y prender las renovables, es mirar cómo diversificamos el aparato productivo, cómo producimos hidrocarburos de una forma más eficiente, más amigable con el medio ambiente y garantizar que esos recursos de regalías históricos sean bien invertidos para cerrar las brechas en los territorios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vitar, y le damos la palabra a Camilo. Camilo, nosotros desde la perspectiva de todos esos mensajes de visiones idealistas, sobre todo pues en materia ambiental, que queremos tener pues unos bosques conservados, unos páramos completamente conservados, todo pues esas son visiones que pasan también por ser idealistas cuando en medio de todo pues hay unas actividades donde el hombre tiene presencia,
y termina de alguna manera destruyéndolas, termina interviniéndolas en unas ocasiones para hacer de eso una industria, unos procesos comerciales, empresariales, otras sencillamente por la presencia del hombre en ese territorio. Entonces, frente a todas esas miradas idealistas, ¿cómo nos comentarías tú, cuál es la fórmula para que todo esto aterrice a la realidad de la vida? ¿Cuál es el mensaje para los empresarios que necesitan tener una fábrica, que necesitan hacer una actividad productiva y extractiva de la cual depende toda una economía, depende toda una dinámica empresarial y de modernización? ¿Cómo hacemos para que esas narrativas ideológicas bajen a los territorios y también puedan ayudar a generar confianza, puedan generar armonía, pero que siempre con la premisa que debe primar el desarrollo social y ambiental en esos territorios? Bueno, la pregunta la estás marcando con dos aristas muy interesantes, y es cuál es el mensaje para los empresarios y en general para la comunidad. Por un lado, quiero partir de algo: cuando uno piensa en idealismo, asociémoslo hacia perseguir una idea o hacia una utopía. Esto que voy a decir no es mío, es de Humberto Eco, pero cuando uno piensa en qué se parece una utopía al horizonte, es que uno pues no los puede alcanzar, pero le sirven para caminar, o sea, para moverse y no quedarse quieto. Pero, exacto, para inspirarse. Ahora bien, no quiere decir entonces que debamos renunciar a la búsqueda de la utopía, pero sí hay que marcarla con ciertos matices, y uno de ellos es tener elementos que nos generen opiniones informadas para poder tomar decisiones, es decir, no dejarnos llevar tal vez por la tendencia o la desinformación, sino construir, insisto, opiniones informadas. Un segundo asunto es tener también una disposición a dialogar, en comprender que el otro también puede tener la razón y no caer en tribalismos. Tú eres de los míos o eres de los malos, ¿no? Nos encanta ponernos etiquetas, ¿no? Yo les admito que a mí las etiquetas no me hacen sentir tan cómodos, porque creo que cuando uno está etiquetado, deja de escuchar, puede dejar de escuchar a los demás. Hay algo que mencionaba en estos días que se los quiero compartir. Hay un ensayo precioso de Michel de Montaigne donde habla justamente sobre el diálogo y de cómo construir conversaciones. Y él pone un ejemplo fantástico sobre cómo las abejas construye cada una su propia miel y toma lo mejor de cada flor. Asimismo, cada uno de nosotros, y en las empresas y en la comunidad, podemos construir nuestras opiniones tomando lo que nos parece desde diferentes puntos, sin pensar que existen últimas verdades, sino teniendo esa disposición, insisto, hacia el diálogo. Y viene otra parte muy importante para la comprensión en las empresas y en las comunidades, y es entender de dónde puede partir el error que hemos cometido los humanos. Y yo creo que es de separar el alfa y el omega. ¿Por qué? En la naturaleza, Fanny, todo cicla, y el alfa siempre se conecta con el omega. Lo que estaba mencionando ahorita Álvaro de un cierre de mina es procurar conectar el origen con el final, el alfa con el omega. La economía circular de la que nos estabas hablando precisamente ahora es quebrar esa linealidad a la cual hemos acostumbrado al sistema económico mundial, en el que producimos para descartar y en el que más bien intentamos recuperar. Seguramente podría redondear la idea de esta manera: los mayores desafíos están en dos asuntos. Uno es en buscar plegar el sistema económico en el que conectemos el alfa con el omega hacia una economía circular que nos permita recuperar más materiales. A hoy, de todo lo que extraemos de la Tierra, que son 100.6 gigatoneladas de materiales, solo le devolvemos al planeta la cifra pírrica de 8.6, o sea, prácticamente nada. Si generamos esos procesos de economía circular, vamos a estar mucho más próximos a ese horizonte.
Y el último elemento que mencionaría, tanto para las empresas, para las comunidades y para cada uno de nosotros, es que no podemos olvidar que hasta hoy la humanidad ha tenido muchísimos triunfos intelectuales para transformar el mundo, y seguramente lo que más vamos a necesitar ante la crisis ambiental global son triunfos morales para cuidarlo. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Le damos la palabra al doctor Pardo, que ya sabemos que también el avión lo está esperando. Doctor Pardo, queremos que aproveche este espacio y nos diga a los colombianos, pero en especial a los del Caribe colombiano, qué viene de aquí en adelante que nos genere precisamente esa promesa de valor y de confianza para que veamos en la minería una actividad productiva, una actividad económica, con, por supuesto, impacto social y ambiental, pero que nos anime a seguirla viendo y a verla en una mejor escala, porque definitivamente el Caribe tiene con qué. Forma. Minerales vamos a necesitar. O sea, no es cierto aquello de que ya no más minería, no más hidrocarburos, nadie está hablando de eso, nunca hemos hablado de eso. Para nosotros la transición es un proceso y alguna vez pensamos que en 15 años podemos arrancar ese proceso y en 15 años empezar a modificar la matriz de energías primarias, hoy donde es predominante los fósiles, por energías limpias. Pero minerales vamos a necesitar toda la vida. Hay que empezar a sustituirlos y hay que empezar a pensar que algunos minerales incluso empiezan a escasear en el mundo. Estamos hablando con Camilo hace un rato, el molibdeno de 29, que es tan indispensable, no se encuentra, no lo encontramos. Una universidad en Alemania hace varios años hizo un ejercicio grandísimo de reservas, producción, etcétera, y determinó que en 30 años los principales minerales que hoy el mundo requiere entran en fase de agotamiento. Y creo que al fin nos empezamos a entender que eso de que los recursos naturales no renovables no se renuevan. Y ya lo vemos en hidrocarburos, tenemos hidrocarburos para 8 años prácticamente, y que gracias a Dios vienen otros descubrimientos de hidrocarburos que pueden llevar las reservas y la autosuficiencia, unos 15, 20 años más, pero eso no es una amenaza a nadie, eso es simplemente reconocer que hay una realidad y creemos que lo más responsable desde las personas que estamos en la tarea hoy del hacer público es decirles, hombre, mire, vamos en 15 años a tener problemas de minerales, entonces empecemos a actuar ya, pero que además estamos acabando el planeta, generamos problemas de salud y ahí la vida es lo más importante para nosotros. De manera que hidrocarburos vamos a requerir, nunca hemos dicho que no, pero lo que sí estamos diciendo hoy a los titulares mineros es que si bien les reconocemos sus derechos para hacer minería, porque tienen contratos suscritos con el Estado, también vamos a ser muy duros en el tema de exigencia de sus obligaciones. Entonces, esa es la revisión que estamos haciendo, tienen que presentar sus planes de trabajo de obras, tienen que empezar a presentar su formato básico, si están en exploración pagar el canon superficiario, si están en explotación pagar regalías, etcétera, pero sus obligaciones son fundamentales para nosotros hoy. Entonces vamos a empezar a requerirlos, de pronto vino la pandemia, todo el mundo se relajó, se acabó la pandemia y la minería seguimos relajados, entonces no presentemos nada porque pues vivamos chévere, pero eso no es posible, es un poco el trabajo que estamos haciendo hoy en la agencia. Ahora, exigirles más cosas, pero también lo otro por el camino que vamos a requerir minerales para la transición, para la industrialización. Antes hablaba con 150 titulares de carbón en el país y les decía, hombre, vamos a necesitar coque. El coque es el insumo básico del acero y el acero lo necesitamos para producir los bienes que requerimos para la industrialización. Entonces, simplemente hay que extraerlo mejor, usar mejoras técnicas, porque el tema ambiental para nosotros, Pacto Histórico, es fundamental. Dos cositas muy pequeñas para terminar. Primero, el tema de formalización minera. Entonces tenemos un gran problema de ilegalidad, ¿cierto? Pero para entender bien la ilegalidad hay que entender que hay muchos compatriotas que han llegado a la minería ilegal no porque esa sea su vocación,
porque vienen desplazados de otras actividades que no pudieron ejercer. Incluso uno encuentra entre mineros hoy pequeños, medianos, ilegales, gente que fue desplazada de sus territorios y que encuentra en la minería la forma de extraer el granito de oro para poder subsistir. Entonces allí detrás de la minería ilegal o como se quiera llamar, hay un problema social que hay que atender. ¿A dónde vamos? Lo que dijimos nosotros, mire, legalizar minero por minero es absolutamente un fracaso. Nos cuesta al Estado porque hay que hacer el plan de trabajo de obras, nos cuesta al Estado porque allí somos más laxos en materia ambiental. Entonces, ¿qué estamos pensando? Cambiémoslo, empecemos a hacer legalización grupal. Legalización grupal significa empezar a organizar grupos de mineros que hoy están trabajando en la ilegalidad. A través del Ministerio de Trabajo ya encontramos la forma de empezar a organizarlos como empresarios. ¿Por qué no? En Chile se hizo con los mineros del cobre. Hace 25 años eran absolutamente ilegales, hoy son empresarios. Y para eso una empresa pública como la que estamos creando es un instrumento que les puede ayudar a transcurrir en ese paso de la ilegalidad a ser empresarios y empresarios además de la minería que vamos a requerir para la transición. Fíjate cómo todo lo amarramos, cómo ese círculo que estabas hablando, Camilo, vuelve ahí de nuevo. Entonces, y estamos encontrando áreas que hoy estamos caducando, otros titulares, donde hay reservas estratégicas importantes, entonces nos vamos a enfocar allá. Entonces ya no se trata de legalizar al minero por minero para que sigan las prácticas feudales de ahí acostado, arrodillado, sacando el gramito de oro para sobrevivir, sino que estamos pensando en un poco más allá, entregándoles áreas con perspectivas económicas y posibilidades en alianzas público-populares de llevarlos mucho más allá de lo que es la minería hoy. Mi mensaje para los empresarios, mientras lo hagan bien, ningún problema con la agencia de minería, pero si lo hacen mal, van a tener problemas con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pardo. Y ya para cerrar este panel, le damos la palabra a Carlos. Queremos, Carlos, darte la oportunidad que seas una voz del Caribe colombiano, que hables en nombre de los jóvenes, de las mujeres, de los estudiantes, de los empresarios, de los periodistas, de todos, de toda la sociedad civil, y nos mandes un mensaje de articulación y compromiso precisamente para lo que ya hoy todos nos sentimos comprometidos, cómo construir esa Colombia potencia mundial de la vida. Carlos, tienes el reto de hacer ese cierre inspirador. ¿Qué reto? No, creo que hay unos mensajes claves que se han hablado aquí en este panel y lo acaba de decir quien me antecedió, y es, uno, tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas bien hechas permiten que haya una articulación y generen una confianza entre lo que es el sector productivo, la academia, el sector público y entre todos realmente sacar estas apuestas. Hoy hemos hablado aquí en este panel de justicia social, de ambiente y de género, pero quiero darles un dato. En Cartagena, el 37% de los hogares tiene una madre cabeza de hogar. Y de ese 37, el 51% son mujeres que por algún motivo son viudas, se han separado. Y tenemos que romper todos esos sesgos inconscientes y esas barreras, porque está demostrado a través de diferentes estudios que en la medida que seamos más inclusivos, el sector es más productivo hasta un 30%. ¿Por qué? Porque la inclusión permite generar más creatividad, más innovación. Y empecemos entonces, un primer mensaje es que en cada una de las acciones, miren, aquí hay representantes del gobierno nacional, de la alcaldía, del consejo, de sectores productivos, academia, veo todos muchos actores. Cada acción, primer mensaje que hagamos, pensemos que tenemos que hacerlo con un tema de equidad, romper esos sesgos inconscientes, cerrar las brechas, porque la deuda social es bastante grande y creo que tenemos ahí un primer compromiso. Segundo mensaje importante, todos siempre estamos cómodos de nuestras posiciones, pero cuando yo les hablaba del tema de economía circular hay muchos actores. Yo en este caso quiero poner un caso específico. Los recicladores de oficio. Miren, en el país,
parte también de lo que tenemos que romper con esas brechas en el tema de inclusión es empezar a reconocer y a dignificar la labor del que hace algo diferente a lo que yo hago. ¿Y por qué se los digo? Por el que el tema de los recicladores, hemos visto que solo con el hecho que tú a un reciclador de oficio le entregues un uniforme, le entregues unos elementos nuevos, automáticamente es reconocido por la sociedad y no rechazado. Y ahora viene el tema, si ellos hoy son los que están generando los grandes materiales a la industria del reciclaje del país, ¿qué podemos hacer nosotros que nos cueste? Uno, empezar parte de ese ejercicio en la inclusión, en el reconocimiento y en la dignificación. Uno, reconozcamos a ese reciclador de oficio que pasa por cada una de las puertas de nuestras casas. No hay barrio en la ciudad, no hay barrio donde no pase un reciclador de oficio. Y podemos hacer algo que no nos cuesta nada. Simplemente separemos en la fuente, es decir, cojamos por un lado lo que es orgánico, lo separamos y al reciclador le entregamos de manera digna en una bolsa lo que es un elemento plástico, algo de cartón, algo de vidrio, pero lo reconozco y se lo entrego porque ese señor está haciendo un trabajo para nosotros porque está ayudando al medio ambiente a que los rellenos sanitarios se les alargue su vida útil, está ayudando a que esta materia prima, lo que para nosotros muchos es basura, para ellos es materia prima de ingresos, empiece a ayudar y a generar un sustento para ellos, pero que adicionalmente también empieza en un proceso de formalización de asociatividad para que realmente ayudemos en ese proceso también de economía circular. Entonces, equidad, economía circular en este panel de justicia social, género y ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas y le pido al público que nos despidan con un fuerte aplauso.